Alaska ofrece naturaleza virgen y una gran diversidad de vida salvaje, desde los misterios de Alaska hasta la revelación de antiguas conexiones. He aquí 8 descubrimientos de cómo se está movilizando la Marina de los Estados Unidos tras la aparición de esto en Alaska. Número 8. Los misterios de Alaska. Alaska, una de las regiones más remotas de Estados Unidos, no solo es conocida por su inmensa e intacta naturaleza, su gran diversidad de fauna y sus impresionantes paisajes, sino también por ser un foco de sucesos inexplicables. Uno de estos enigmas es el Triángulo de Alaska, un lugar impregnado de leyendas sobrenaturales y teorías conspirativas. Existen diversas ideas sobre por qué desaparece la gente en esta zona, como extraños campos magnéticos que desajustan las brújulas, extraterrestres que se los llevan, o incluso encuentros con una terrorífica criatura llamada Wendigo, un monstruo de las historias de Algonquin, tribus nativas americanas conocidas por comerse a la gente. Personas que vieron cosas extrañas en un episodio de un programa de Discovery Channel hablaron de avistar ovnis en la región. Describieron haber visto objetos con forma de triángulo que no volaban como los aviones normales. También, trabajadores de rescate experimentados que buscan a personas desaparecidas compartieron sus experiencias. Hablaron de oír voces fantasmales y de sentirse perdidos y mareados, causados por algo extraño en la naturaleza salvaje de Alaska que nadie entiende todavía. Debbie Siegelmeyer, experta en ovnis, cree que a los extraterrestres les puede gustar Alaska porque allí no hay mucha gente. Johnny Enoch, que investiga cosas espeluznantes, adivina que quizá los militares tengan algo que ver. En secreto, los nativos Tlingit y Tsimshian tienen su interpretación de las misteriosas desapariciones. Hablan del Kushtaka, una criatura que puede cambiar de forma y merodea por las tierras salvajes de Alaska en busca de presas humanas. Aunque algunos lo comparan con el folclore que rodea a Bigfoot, se dice que el Kushtaka es mucho más malévolo en sus acciones. Según la leyenda, estos seres parecidos a las nutrias se hacen pasar por parientes o amigos de confianza y se acercan a los que están perdidos o heridos. Luego conducen a sus desprevenidas víctimas a lo más profundo de la naturaleza, donde encuentran un destino espantoso, destrozadas o transformadas en otra Kushtaka. Esta escalofriante leyenda tiene un significado especial en el sudeste de Alaska. Las historias transmitidas de generación en generación hablan de extrañas luces en el cielo, lo que hace aún más cautivadora esta región. El impresionante paisaje, especialmente el Golfo de Alaska, es el centro de este misterio, que se sumerge a profundidades de 8 metros. Estas aguas inexploradas despiertan la imaginación y suscitan debates sobre secretos ocultos. Una idea fascinante es la presencia de extrañas criaturas bajo las aguas de Alaska, lo que ha provocado un aumento de los avistamientos de ovnis en los últimos tiempos. La singular geografía de Alaska, con sus extensas costas y numerosos lagos, proporciona escondites perfectos para seres submarinos. Según Johnny Enoch, entre los numerosos informes de avistamientos de ovnis, figura un espeluznante incidente presenciado por la tripulación de un buque de transporte del ejército cerca de las Islas Jan. A pesar de los informes detallados, los avistamientos de este tipo a menudo se ignoran o se mantienen en secreto, lo que hace que la gente se pregunte si se está produciendo un encubrimiento a propósito. Personas como Beverly Sue Waltz han visto cosas extrañas, y sus historias nos permiten echar un vistazo al misterioso mundo de los ovnis en Alaska. Waltz habla de haber visto miles de ovnis saliendo del océano muy rápido y en silencio, algo difícil de explicar. El piloto Theo Chesley también tuvo una experiencia con ovnis cerca de las montañas de Alaska. Observó cosas con forma de disco que se convertían en bolas y revoloteaban alrededor de los volcanes, desafiando lo que solemos pensar. Aunque estas historias son extrañas, tenemos que prestar atención porque mucha gente está diciendo cosas similares. Estas historias nos dan pistas sobre lo que ocurre en Alaska y nos hacen pensar de forma diferente sobre lo que no entendemos. Número 7. Secretos de la Pirámide Negra de Alaska. En los gélidos y lejanos parajes de Alaska, oculto a la sombra del monte McKinley, se esconde un misterio bajo tierra. Una enorme pirámide negra. Se rumorea que la pirámide descansa a 200 metros bajo la superficie, con su pico elevándose casi 45 metros sobre el suelo. La historia de la Pirámide Negra de Alaska
comienza con un giro sorprendente de un informante en China durante la época de la Guerra Fría. Afirmaban que Estados Unidos y China colaboraban en secreto para estudiar esta misteriosa estructura oculta bajo el suelo de Alaska. Esta pirámide, de la que se decía que era aún mayor que las famosas de Egipto, cautivó inmediatamente la imaginación de la gente. Al principio, muchos desestimaron las afirmaciones del informante, pero cuando el oficial retirado de inteligencia del ejército de Estados Unidos, el teniente coronel Philip Hoa Corso, respaldó la historia, las cosas se pusieron más interesantes. Describió la pirámide como antigua y posiblemente construida por extraterrestres. La pirámide, hecha de basalto oscuro y sólido y elaborada con una precisión increíble, sugería unas habilidades de ingeniería muy adelantadas a su tiempo. La forma en que está construida y su ubicación parecen coincidir con ciertos grupos de estrellas, especialmente Orión, que también está relacionado con las pirámides de Egipto. Esta conexión con Orión, que era importante en muchas culturas antiguas, podría significar que la pirámide era como un mapa o una brújula para las estrellas, que ayudaba a la gente que la construyó a saber a dónde iban. Tal vez era como un reloj gigante o una torre de vigilancia, para vigilar lo que ocurría en el cielo. Algunas personas piensan que hay una conexión entre el diseño de la pirámide y las historias de la antigua Sumeria sobre seres poderosos llamados los Anunnaki. Estas historias hablan de seres que sabían mucho sobre construir cosas, observar las estrellas e incluso jugar con los genes. La supuesta implicación de los Anunnaki en la historia de la humanidad y su búsqueda de oro, conductor de la electricidad, hacen que el propósito y los orígenes de la pirámide sean aún más misteriosos. Las investigaciones indican que la pirámide podría ser solo la punta del iceberg, o en este caso, la punta de un enorme complejo subterráneo que podría extenderse kilómetros y kilómetros. Los escáneres de radar y las excavaciones en la Tierra sugieren que podría haber salas y túneles secretos ocultos bajo la superficie, posiblemente llenos de tesoros antiguos o registros antiguos. La exploración de estos lugares ocultos podría darnos una idea de las rutinas y tradiciones diarias de la gente que construyó la pirámide. Número 6. Un viaje de descubrimiento. En septiembre de 1989, mientras trabajaba como agente de contrainteligencia en Fort Richardson, cerca de Anchorage, Doug Muckler se topó con algo que cambió por completo su vida. Como parte rutinaria de su trabajo, necesitaba familiarizarse con la zona, pero sin Google en aquel entonces, tenía que confiar en los mapas de la vieja escuela. Mientras estudiaba el mapa, observó un extraño punto en blanco en las montañas que le llamó la atención. Sin embargo, al trabajar en el campo de la inteligencia, tenía que dar prioridad a lo que necesitaba saber. Así que, de momento, dejó de lado sus sospechas. En 1992, China llevó a cabo una prueba nuclear subterránea masiva. La onda expansiva llegó hasta Alaska. Las emisoras de noticias locales incluso informaron de la detección de una enorme estructura subterránea durante el evento, parecida a una pirámide más grande que la de Giza, justo donde Doug había marcado en su mapa. Doug esperó ansioso nuevas noticias, pero, para su sorpresa, nunca llegó ningún informe de seguimiento. Cuando intentó conseguir una copia del reportaje en una emisora cercana, le dijeron que nunca se había publicado. Sin embargo, a un reportero de menor rango se le escapó que se habían llevado las cintas, lo que sugería un encubrimiento. A pesar de que había pasado un año, Doug no podía quitarse de la cabeza los extraños sucesos. En 1993, decidió visitar Fort Meade, en Maryland, con la esperanza de encontrar respuestas en los archivos militares. Cuando encontró la carpeta de Alaska, 2 hombres aparecieron de repente y confiscaron los documentos, diciéndole que no estaba autorizado a acceder a ellos. En ese momento, Doug se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad había llegado a su fin. Aunque sus sospechas se mantuvieron, el descubrimiento de Doug tardó 20 años en hacerse público. Todo comenzó cuando habló con Linda Moulton Howe, periodista de investigación y experta en ovnis. Doug compartió con ella detalles sobre la pirámide y en julio de 2012, Linda lo comentó en un programa de radio. Esto desencadenó más historias e información sobre la pirámide de personas que afirmaban conocerla, como Bruce Pearson. El padre de Bruce tuvo un peculiar encuentro con la pirámide. Le llevaron allí en helicóptero,
pensando que se trataba de una misión rutinaria de abastecimiento. Sin embargo, al llegar, descubrieron una pirámide subterránea. El piloto mencionó que se trataba de una estructura antigua, no relacionada con nada nuclear, y que tenía forma de pirámide. Durante su viaje en helicóptero, se dieron cuenta de que les seguía otra aeronave que transportaba 3 maletas misteriosas. Al aterrizar, se enfrentaron a individuos armados vestidos de negro que les apuntaron con pistolas. Las maletas fueron descargadas sin ningún tipo de papeleo. Otras personas han compartido relatos similares sobre la pirámide, desde historias sobre una pirámide subterránea en Alaska hasta misteriosos avistamientos en todo el mundo. Existe una creciente curiosidad por las verdades ocultas y una reevaluación de la historia de la humanidad a la espera de ser revelada. Un hombre identificado únicamente como el hijo adoptivo de 46 años de un ingeniero eléctrico jubilado del oeste, contó una historia fascinante. Relató una misteriosa historia contada por su padre sobre una oscura pirámide oculta en Alaska. Según él, su padre había trabajado en un potente sistema eléctrico dentro de la pirámide a principios de los años 60. Para aumentar la intriga, Linda recibió una llamada de una mujer no identificada que decía ser una vidente remota. Durante la sesión, describió la pirámide y sus alrededores de forma vívida, sugiriendo que su propósito era aprovechar la energía de la Tierra. También insinuó la posibilidad de una participación extraterrestre, mencionando la presencia de una figura humanoide que guiaba a un grupo dentro de la pirámide. Otro misterio surgió cuando Linda recibió otra extraña llamada telefónica, esta vez de un hombre de la costa este. Corroboró las afirmaciones de Dogs, asegurando que había presenciado personalmente la inmensa pirámide subterránea en Alaska y que poseía información privilegiada sobre su construcción y dimensiones. Otro relato cautivador procedía de un capitán de la Marina retirado que había participado en instalaciones de radar de alto secreto en Alaska durante la década de 1980. Relató un fenómeno peculiar que observó cerca del lago Michmina, una fuente electromagnética inmensamente potente que causaba interrupciones en los aviones y las comunicaciones de su base. Tras las revelaciones de las pruebas chinas, el capitán estableció una conexión significativa. La causa de estas perturbaciones era una enorme estructura subterránea en forma de pirámide enclavada en el corazón de Alaska. Sorprendentemente, esta estructura no aparecía en los mapas ni en las imágenes de satélite. Sorprendentemente, cuando informó de sus hallazgos a sus superiores, estos le amenazaron con un consejo de guerra. A pesar de la escasez de datos y de que solo unos pocos militares han compartido sus testimonios, el verdadero origen de la pirámide sigue rodeado de misterio. Algunos especulan que podría haber sido construida por una civilización antigua, increíblemente inteligente. Pero, ¿por qué iban las autoridades a mantener en secreto un descubrimiento tan monumental? La revelación de la existencia de esta estructura podría provocar una profunda reevaluación de nuestra percepción de la historia humana. Número 5. Perdido en la naturaleza. El 27 de mayo de 2020, Nathan Campbell, un hombre de 41 años, organizó un viaje en avión desde Talkeetna hasta un remoto lago en el extremo noroeste del Parque Nacional de Denali. Empaquetó equipo de acampada, comida abundante en cubos de plástico y un comunicador bidireccional por satélite para mantenerse en contacto con su familia. Pasó los 4 meses siguientes solo en el corazón del interior de Alaska. Fue una elección poco convencional para una escapada de verano. El avión lo dejó en el lago Kerry, una vasta extensión de azul rodeada de kilómetros de naturaleza virgen conocida por su desafiante paisaje. Moverse significaba enfrentarse a matorrales de alisos y profundos estanques de castores para llegar al pueblo más cercano, Lake Michmina. Con solo 20 habitantes, tendría que soportar una dura semana de caminata por la espesura. Pero Campbell no iba solo por ocio. Tenía una misión. Durante el vuelo, le confió a su piloto, Jason Sturges, su plan para el verano: encontrar la escurridiza pirámide negra, una enorme estructura subterránea envuelta en teorías conspirativas de Internet. Según estas teorías, la pirámide encierra un inmenso poder y es tan vital para la seguridad nacional que se ha borrado todo rastro de ella de las imágenes de satélite. A pesar de que generaciones de pilotos de Bush, tramperos y lugareños recorrían la zona, apenas se mencionaba la existencia de una pirámide alienígena gigante o de una base secreta en el centro de Alaska.
Según los archivos del minero Fairbanks Daily News, hasta la llegada de Nathan Campbell, nadie la había buscado activamente. Es posible que Campbell creyera en la historia y basara en ella su aventura de verano, pero no está claro. Podría haber pasado semanas recorriendo el paisaje en busca de una entrada oculta al rumoreado centro de mando. Sin embargo, perdido en el misterio de lo desconocido, en algún momento se encontró con problemas y nunca salió con vida. A mediados de junio, Campbell dejó de recibir mensajes por satélite. Preocupada, su esposa se puso en contacto con Sturgis, quien sugirió contactar con una compañía de helicópteros para buscar en la zona de la última comunicación de Campbell. Aún se desconocen los resultados de sus indagaciones y de las labores de búsqueda. Lo que le ocurrió exactamente a Campbell sigue siendo un misterio. ¿Asustó a un oso? ¿Tropezó con un estanque de castores o le sorprendió una inesperada tormenta de nieve? Nadie puede asegurarlo. La seguridad del Parque Nacional solo dispone de testimonios y pruebas dispersas. Antes de su partida, Campbell había dado instrucciones a su piloto, Jason Sturgis, para que le recogiera en Kerry Lake a mediados de septiembre, justo antes de que comenzara el duro invierno alascano. Tras recibir estas instrucciones, Sturgis voló de vuelta a Talkeetna. No sabía que esa sería la última vez que alguien vería a Campbell con vida. No fue hasta el 15 de septiembre, el día en que estaba previsto recoger a Campbell, pero no apareció, cuando el Servicio de Parques Nacionales envió un equipo de búsqueda a Kerry Lake. Después de peinar el denso follaje durante días, los guardabosques se toparon con algunas pertenencias de Campbell, recipientes de comida dañados, ropa enmohecida, una tienda de campaña desgarrada, pero no encontraron rastro del desaparecido de Wasilla. La única pista eran los restos de su diario, roídos por los roedores, que se encontraron en su tienda. La última anotación, fechada a finales de junio, decía inquietantemente: «Fui a por agua», y sin más, desapareció sin dejar rastro. El 1 de octubre de 2020, Campbell fue declarado oficialmente desaparecido y dado por muerto. Donde quiera que esté, solo cabe esperar que haya encontrado lo que buscaba. Número 4. Revelando antiguas conexiones. Se cree que la Pirámide Negra es otra misteriosa adición a los intrigantes emplazamientos militares de Alaska. Uno de esos lugares, el Programa de Investigación Auroral Activo de Alta Frecuencia, HAARP, situado cerca de Fairbanks, ha acaparado la atención general. Dependiendo de a quién se pregunte, la finalidad de HAARPs va desde provocar terremotos con fines políticos hasta estudiar la ionosfera terrestre. Depende de usted decidir lo que cree. Además, la ubicación propuesta de la Pirámide Negra tiene una importancia estratégica significativa. Ya en la década de 1930, el general Billy Mitchell, a menudo aclamado como el padre de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, identificó el lago Michumina como un punto crucial para las grandes conexiones mundiales. Según Mitchell, un avión B-52 que partiera del lago Michumina podía llegar a ciudades como Tokio, Pekín, Moscú, París o incluso Nueva York con un solo depósito de combustible. Las ideas de Mitchell mostraban cómo zonas aparentemente remotas podían desempeñar un papel fundamental en la estrategia bélica. Imagine un arma con el potencial de interrumpir la comunicación mundial, estratégicamente posicionada para apuntar a cualquier gran potencia en el hemisferio norte. Es el plano de una base militar estándar. Para mantener el secreto absoluto, es esencial mantener la Pirámide Negra oculta en una de las partes más remotas e inhóspitas del país. Esto garantiza que solo los individuos más audaces y hábiles, capaces de sobrevivir en la naturaleza y enfrentarse a desafíos como enjambres de mosquitos y tormentas de una semana de duración, puedan descubrir sus misterios. Con todos estos informes que giran en torno a bases secretas, encubrimientos gubernamentales, guerras mundiales, alienígenas ancestrales y el poder de las pirámides, es fácil tejer la narrativa de la Pirámide Negra. El terreno de Alaska es notoriamente volátil, como puso de relieve un estudio geológico realizado por el Departamento del Interior de Estados Unidos. Este estudio reveló anomalías magnéticas negativas generalizadas en la zona. Estas anomalías tienen el potencial de perturbar los sistemas de orientación, las brújulas y otros dispositivos electrónicos, lo que a menudo provoca la desaparición o el choque de aviones y barcos. Algunas teorías sugieren incluso que estas anomalías podrían crear portales a otras dimensiones,
aunque esto sigue siendo especulativo. No obstante, en el Triángulo de Alaska, desaparecen misteriosamente miles de personas cada año, lo que llevó a los investigadores a profundizar en las conexiones entre la pirámide de Alaska, las antiguas culturas indígenas y las civilizaciones perdidas. Número 3. Al descubrir el misterio. En la década de 1990, se puso en marcha una misión militar de alto secreto llamada Operación Oro Negro para explorar la pirámide. El objetivo: desvelar sus misterios y ver si guardaba algún poderoso secreto. La información filtrada y las historias de iniciados dejaban entrever descubrimientos increíbles. Maquinaria de alta tecnología sugiere que la pirámide podría haber sido una central eléctrica o algún tipo de transmisor gigante, tal vez incluso para hablar con extraterrestres. Los pocos artefactos encontrados durante estas exploraciones sugerían que los antiguos constructores eran muy inteligentes y sabían mucho más de lo que la gente de su época debería haber sabido. Además, había extraños escritos y símbolos en la pirámide, como los que se podían encontrar en la antigua Sumeria o Egipto. Esto apuntaba a una posible relación entre la pirámide negra de Alaska y otras famosas maravillas de la antigüedad. El descubrimiento y la investigación de la pirámide estuvieron rodeados de secretismo, lo que dio lugar a muchas teorías conspirativas. Algunos pensaban que la pirámide era solo una pieza de un gigantesco rompecabezas de estructuras antiguas, diseminadas por todo el mundo, todas trabajando juntas con un propósito que aún no comprendemos. Las leyendas locales de los indígenas que hablaban de un enorme edificio enterrado en el suelo parecían de repente más reales. Con el descubrimiento de la pirámide, estas historias se transmitieron durante siglos. Incluso hablaban de cómo las estrellas tenían que estar en una alineación especial para activar los poderes de la pirámide e iluminar el cielo. Estas viejas historias, que antes se consideraban solo cuentos, ahora parecen contener algo de verdad sobre el pasado de las pirámides. Y cuando se exploró el interior de la pirámide, se encontraron cosas que no encajaban con lo que pensábamos que podían hacer los antiguos, como cosas que parecían piezas eléctricas de lujo, como las que usamos hoy en día. Esto apunta a que la pirámide podría haber sido una central eléctrica o un teléfono gigante para hablar con otros planetas, alimentado por cosas como rocas calientes o el campo magnético de la Tierra. Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado, en Boulder, realizó un intrigante hallazgo en un remoto cabo arenoso del extremo occidental de Alaska, un artefacto prehistórico de bronce fabricado mediante fundición. Este descubrimiento no tiene precedentes en la región y es el primero de este tipo en Alaska. Según John Howe, investigador de la CU de Boulder, el artefacto fue descubierto en una antigua vivienda esquimal, cuya antigüedad se estima en unos 1000 años. El artefacto es una pieza pequeña, de apenas unos centímetros de diámetro, que se asemeja a un gancho rectangular con un anillo roto adosado. El equipo lo encontró mientras excavaba una casa construida con madera a la deriva y enclavada en una duna por los esquimales Inupiat del cabo Espenburg, en el lado oriental del estrecho de Bering, en la península de Seward. Estas casas, sostenidas por madera flotante, se integraban en las dunas debido a la abundancia de madera flotante en la zona, lo que la convertía en un atractivo lugar de asentamiento. Afortunadamente, un pequeño trozo de cuero estaba unido al objeto, lo que permitió su datación directa por radiocarbono, que proporcionó una fecha de unos 1500 años. Esto sugiere que el objeto es probablemente al menos un par de siglos más antiguo que la casa, cuya antigüedad se estima en unos 100 años. La presencia del cuero indica que el objeto es más antiguo de lo que se pensaba en un principio. Se cree que el artefacto tiene su origen en Asia Oriental, posiblemente en la región esteparia del sur de Siberia, donde se empezó a fundir el bronce hace miles de años. Se presume que tanto el bronce fundido como algunas piezas de hierro proceden de esta región, donde la gente lleva milenios fundiendo hierro y bronce. Antes de la llegada de las comunidades esquimales e Inupiat al noroeste de Alaska. El hallazgo de este objeto apunta a la posibilidad de un comercio entre las comunidades asiáticas y Alaska, o podría haber sido traído por un primer colono. Este descubrimiento apunta a la posible actividad comercial a través del estrecho de Bering durante ese periodo. Además, teniendo en cuenta que estos primeros inmigrantes acababan de emigrar del noreste de Asia, podrían haber llevado consigo el artefacto. Número 2.
más allá de los secretos de Alaska. La idea de que una sociedad avanzada anterior a la nuestra pudiera haber prosperado alguna vez desafía nuestra comprensión, especialmente si tenemos en cuenta nuestros esfuerzos por reproducir técnicas similares de construcción de pirámides. Los informes sobre avistamientos de pirámides desconcertantes se extienden mucho más allá de Alaska. Muchos investigadores y testigos oculares sostienen que el público solo conoce una pequeña parte de las pirámides del mundo, ya que muchos lugares ocultos intencionadamente, como Bosnia, China, el Triángulo de las Bermudas y la Antártida, han sido relacionados con informes de pirámides colosales a lo largo de los años. Esta continua especulación alimenta la curiosidad sobre el verdadero propósito de las pirámides y el inmenso poder potencial que podrían albergar. Pensemos, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas. Utilizando tecnología de sonar, el oceanógrafo Dr. Meyer Berlag supuestamente descubrió enormes pirámides de cristal sumergidas a 2 de profundidad. Otros instrumentos científicos sugieren que estas colosales estructuras de cristal están compuestas de un material cristalino y empequeñecen la pirámide de Giza en Egipto en casi 3 veces su tamaño. El Dr. Berlag propone que ahondar en los misterios de estas formaciones piramidales podría arrojar luz sobre las desconcertantes desapariciones relacionadas con el Triángulo de las Bermudas. Durante una rueda de prensa celebrada en las Bahamas, los científicos dieron a conocer un informe en el que se revelaban las coordenadas exactas de estas pirámides. Destacaron que la tecnología utilizada para detectarlas supera la comprensión de la ciencia moderna. Una investigación más exhaustiva podría desvelar asombrosas revelaciones sobre estas anomalías arquitectónicas submarinas. Algunos se preguntan si estas estructuras albergan un importante secreto histórico, quizá relacionado con acontecimientos como el último cambio de polos. Varios estudiosos occidentales especulan con que estas pirámides sumergidas se construyeron originalmente en tierra, pero se hundieron a causa de un terremoto catastrófico. Por el contrario, algunos científicos sostienen que, hace siglos, las aguas del Triángulo de las Bermudas podrían haber estado relacionadas con las actividades de la antigua civilización de la Atlántida y que las pirámides podrían haber servido como depósitos de suministros. Tal descubrimiento desafía las teorías arqueológicas existentes. Identificada inicialmente por un médico en los años 60, la inmensa estructura ha sido confirmada recientemente por equipos de submarinismo independientes de Francia y Estados Unidos. Sin embargo, hay secretos mucho más oscuros y ominosos que los expertos se han esforzado incansablemente por desentrañar. En 1968, el Dr. Ray Brown, médico naturista de Mesa, Arizona, tuvo una experiencia extraordinaria mientras buceaba en las Bahamas. Separado de sus compañeros de buceo bajo el agua, el Dr. Brown tropezó con una enorme estructura que descansaba en el fondo del océano. Esta estructura se asemejaba a una pirámide oscura contra el fondo de agua iluminada por el sol. A pesar de su limitado suministro de aire, consiguió recuperar una peculiar esfera de cristal del lugar. Esta esfera de cristal desconcertó a los investigadores por sus extrañas propiedades. Con el tiempo, han circulado diversas teorías que relacionan la Atlántida con pirámides impulsadas por cristales. Según estas teorías, tales estructuras podían reunir, almacenar y distribuir energía de forma eficiente. De hecho, los experimentos han demostrado que las pirámides sirven como condensadores eléctricos naturales capaces de acumular y retener energía. La composición de la pirámide, sobre todo si está hecha de cristal o tiene una sustancia cristalina en la parte superior, podría aumentar significativamente su potencial energético. Los cristales, famosos por sus aplicaciones energéticas y propiedades piezoeléctricas, se han utilizado históricamente en tecnologías como los primeros receptores de radio. Estos receptores utilizaban cristales de germanio para captar y transformar las ondas de radio en señales eléctricas. El poder inherente a la forma piramidal ha intrigado a los investigadores durante años, sugiriendo su importancia potencial para desentrañar antiguas tecnologías energéticas. Las pirámides han sido reconocidas desde hace tiempo por su capacidad para recoger y amplificar energía, asemejándose a centrales eléctricas naturales. Informes recientes indican incluso que algunas estructuras antiguas han empezado a emitir haces de energía al espacio, lo que confirma su papel como generadoras de energía. Una característica fascinante de las pirámides
conocida como efecto estructural de cavidad, fue descubierta por el Dr. Viktor Grabenikov. Creía que las pirámides podían crear un efecto antigravitatorio, y los experimentos con el CSE condujeron al desarrollo de plataformas antigravedad rudimentarias. Grabenikov también afirmó sentir la energía que emanaba del vértice de una pirámide, describiéndola como una zona activa donde podían percibirse fenómenos misteriosos, como sensaciones inusuales e incluso llamas. Aunque algunos pueden argumentar que la pirámide bosnia es una formación natural, las pruebas sugieren lo contrario. Antes de su excavación, la pirámide del Sol de Teotihuacán, México, parecía una colina normal y corriente, lo que desafiaba las interpretaciones convencionales. Sin embargo, la comparación de imágenes antes y después de la excavación revela su construcción artificial. Otro aspecto intrigante relacionado con las pirámides es la formación de vórtices de energía que pueden inducir distorsiones espaciales, incluidas las documentadas en el Triángulo de las Bermudas. Personas que han sobrevivido a incidentes dentro del triángulo han relatado haberse encontrado con inmensos vórtices arremolinados que se materializan y desaparecen inesperadamente. Algunos especulan que estos vórtices, potencialmente generados por pirámides sumergidas que liberan energía, podrían ser responsables de la desaparición de barcos y sus tripulaciones. Número 1. Una llamada a la exploración. La misteriosa pirámide de Alaska invita a futuros exploradores a desentrañar sus secretos. Con la ayuda de herramientas avanzadas, como la teledetección y el radar de penetración terrestre, así como de los avances en las ciencias genéticas y de los materiales, es posible que por fin descubramos lo que se oculta en sus profundidades. Estas investigaciones podrían revelar cómo se construyó la pirámide, su finalidad y la civilización que había detrás de ella, reescribiendo potencialmente los libros de historia. La alineación de la pirámide con los acontecimientos celestes apunta a una profunda comprensión del cosmos por parte de sus constructores. Nuevas investigaciones podrían estudiar la relación de estas alineaciones con acontecimientos astronómicos significativos, arrojando luz sobre los antiguos calendarios y el posible significado astronómico de las pirámides. Esta desconcertante estructura requiere la colaboración de arqueólogos, astrofísicos, ingenieros e historiadores. Juntos, podrían desvelar tecnologías antiguas con aplicaciones en nuestro mundo moderno, desde la ingeniería sostenible hasta los viajes espaciales. Exploración de la pirámide en relación con las teorías sobre los antiguos astronautas. La exploración de la pirámide también podría dar lugar a una reevaluación de los mitos y leyendas antiguos, considerándolos como posibles registros históricos en lugar de meros cuentos. Esto podría conducir a una comprensión más profunda de las civilizaciones perdidas y sus avanzadas tecnologías, remodelando nuestras percepciones del pasado. Como lugar de inmensa importancia cultural e histórica, la pirámide merece una conservación cuidadosa y una investigación científica respetuosa. Es esencial equilibrar la búsqueda del conocimiento con la reverencia por su carácter sagrado y su importancia histórica. Más allá del mundo académico, la influencia de la pirámide se extiende a la cultura, la espiritualidad y el pensamiento modernos. Como símbolo de un mundo antiguo tecnológicamente avanzado, desafía nuestras nociones de progreso e inspira una visión más holística del viaje de la humanidad a través del tiempo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.